El siguiente video fue realizado por Rogelio Arredondo, Brandon Aguilar, Leonardo Carmona, Juan David Gómez y Bernardo Ramírez. Las voces del 85. Comenzaba el día, un 19 de septiembre de 1985. Nadie se imaginaba lo que ocurriría esa mañana. A continuación veremos algunos de los testimonios. ¿Nos puedes platicar sobre tu experiencia en el 85? 85, el día del temblor. A mí me agarró acostado, semidormido, pero sí sentí mucho cómo se movía la cama. Parecía que estaban brincando en la orilla de la cama. Me despertó. Después de salimos corriendo de la casa para saber qué estaba pasando, pero sí fue un buen susto el que nos llevamos. Del temblor fue a los 15 minutos otro temblor más ligero, pero se sintió otra vez como que estaba moviendo la casa. Y yo creo que por lo menos unos 5 temblores, después del temblor grande, 5 temblores pequeños, donde se sentía que no oscilaba, brincaba el patio. Estábamos parados en el patio y se sentía como que brincaba el patio. Pues se sentía muy denso el ambiente, ¿no? Ya a esa hora ya sabíamos enseguida empezamos a ver en las noticias pues que se había sido muy fuerte, que había habido mucha gente en los edificios, en los hoteles, en todo el centro había sido muy, muy fuerte y que se habían derrumbado muchas construcciones. Muchas gracias. ¿Qué me puede contar acerca del terremoto del 85? Bueno, mi nombre es Daniel Avendaño y en ese terremoto me tocó estar en la Ciudad de México y pues bueno, tenía yo 11 años, estaba dispuesto a irme a la primaria y lo que recuerdo es que fue un sismo muy fuerte en la zona en la que yo vivía, fue céntrica de ahí en la Ciudad de México. Entonces al salir pues toda la gente estaba espantada, con mucho pánico, y lo que más me sorprendió fue todos los edificios que se cayeron, todas las muertes que hubo, pero posteriormente fue más traumante porque todo lo que consecuentemente hubo fue gente sin casas, gente que se quedó sin familia, mucha hambre, falta de agua, falta de recursos naturales. Pero también se vio la unidad de un pueblo de que se levantó y mucho apoyo del extranjero. Espero no nos vuelva a pasar. Hola, soy Ignacio Gómez, tengo actualmente 50 años y les voy a platicar mi experiencia, lo que vivimos en el terremoto de 1985. Yo tenía 18 años, 18, casi 19. En ese entonces trabajaba, acababa de terminar la preparatoria, iba a trabajar y pasando las 7 de la mañana yo me transportaba en el sistema metro y me tocó vivir el terremoto, el primero, cuando iba entre las estaciones de San Cosme y el metro normal. Vaya, a todos nos sorprendió, no sabíamos qué estaba pasando, de repente el tren se detuvo y empezó a moverse muy fuerte. Es increíble cómo se puede sostener
esa máquina, parece una lancha. Había mucha gente dentro del vagón. Recuerdo que había una señora que llevaba 2 niños pequeños a la escuela y uno de los niños se abrazó a mi pierna. Yo no podía ya mantenerme en pie y nos sentamos. Del movimiento que había en el tren nos tuvimos que sentar, se apagaron las luces, quedamos a oscuras. De repente había muchas chispas, cortaron la energía eléctrica. La verdad no sabemos cuánto tiempo pasó, pero se nos hizo eterno hasta que el vagón dejó de moverse y poco a poco pues pudimos darnos cuenta que afortunadamente no nos había pasado nada, no a nosotros, no sabíamos qué sucedía, el tren no se movió, después ya no avanzamos, nos bajaron del tren dentro del túnel y caminamos por la orilla del túnel hasta la siguiente estación. No teníamos idea de lo que había pasado afuera. Realmente yo creo que todos los que lo vivimos dentro del metro en esa ocasión fue un simple temblor y hasta ahí. Pero cuando salimos a la calle, porque obviamente el transporte metro ya se interrumpió, ya no avanzó, todos teníamos que llegar a nuestro destino, o la mayoría buscábamos llegar a nuestro destino. El transporte público, los camiones se saturaron, no había mucho transporte, los colectivos también iban llenos, no sabíamos qué estaba pasando, de repente había muchas caras de sorpresa, todo el mundo se preguntaba cosas, empezamos a escuchar muchas ambulancias, muchas sirenas para todos lados, pero no se veía nada. Con algunas personas logramos tomar un taxi, lo compartimos. Yo me dirigía al Toreo de Cuatro Caminos, ahí estaba la empresa para la que yo trabajaba y no teníamos idea de lo que había pasado hasta que el chofer del taxi puso las noticias y empezamos a escuchar notas de edificios dañados, de edificios caídos. Tardó mucho tiempo en empezar a correr la información porque de momento no se sabía nada. En fin, era un caos, la ciudad empezó. Yo logré llegar a mi oficina y ya estando en la oficina realmente no hubo mayor movimiento porque los noticieros empezaban ya a dar notas de más edificios dañados, empezaron incluso a reportar algunas víctimas. Un par de horas después recuerdo que se dio la noticia del edificio, me parece que fue el Nuevo León en Tlatelolco, que se vino abajo completamente. Muchos de los edificios en esa unidad estaban dañados. El centro de la ciudad, el Hotel Regis, el Hotel Continental, vaya, edificios que eran emblemáticos en aquel entonces, que se vinieron completamente abajo y empezamos entonces a tener sentido de la magnitud del daño y de la cantidad de víctimas que había. Las operaciones en la empresa no se detuvieron, pero todo el mundo estaba distraído, nadie podíamos poner atención, así es que algunos salimos temprano, no podíamos comunicarnos con nuestras familias, las líneas telefónicas estaban algunas dañadas, la empresa decidió darnos permiso y buscamos la forma de regresar a nuestro domicilio precisamente para ver qué sucedía, ver si podíamos contactar a nuestras familias. Cuando iba de regreso, entonces ya vimos físicamente los edificios caídos, había muchas desviaciones, había muchas estaciones del metro que no tenían servicio, hubo que hacer muchos malabares para poder llegar de regreso a nuestro destino, hubo incluso que tomar varios medios de transporte o incluso caminar algunas distancias para brincar algunas zonas por donde definitivamente no podía pasar el tráfico, hasta que finalmente llegamos y pudimos contactar a la mayor parte de la familia. El día siguiente, con la réplica, ya era un poco más el nerviosismo, no por lo que podía pasar, sino por lo que ya había sucedido. La réplica también nos espantó a todos. Bueno, estamos aquí con la señora Rosa María.
Ella nos va a hablar un poco sobre lo que sucedió en el terremoto del 85. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría decir dónde se encontraba usted cuando sucedió el terremoto del 85? Me encontraba en mi casa, que vivía yo en Iztapalapa. Estaba durmiendo con mi esposo y al lado estaba la cuna de mi niño que tenía un año que había nacido. Tenía un año de nacido. ¿Qué es lo que recuerda usted de ese momento? Bueno, yo me acuerdo que ese día estábamos todavía durmiendo, porque un día antes habíamos ido a una fiesta. Entonces regresamos y pues ya acostamos a bebé en su lugar y nosotros nos dormimos. Y al otro día en la mañana estaba yo muy dormida y dice mi esposo, oye, dice, creo que está temblando. Y me espanté y me paré a la carrera y le digo, salte, salte. Le agarró al niño y nos salimos. Ya estábamos allá afuera, pero nunca nos imaginamos de qué magnitud estaba el terremoto este. Ajá. Entonces empezaron, tenía unos hermanos que vivían por ahí cerca, me dijeron, no vayas al centro, dice, porque están horrible, dice, no sabes lo que pasó. Le digo, pues, ¿qué pasó? Dice, pues se cayeron todos los, mayoría de edificios del mero centro del DF. Por ejemplo, se cayó el Hospital Juárez, que está en Pino Suárez. Se cayó en Tlalpan, que estaba era un taller de costura, como de 3-4 pisos era, y todo colapsó ese edificio. Tenía poquito que lo habían puesto, no tenía mucho tiempo ese edificio. Entonces estaba lleno de costureras ahí, todas murieron. Aquí la diferencia es que si hubiera, por decir, un cierto número de personas muertas, hubo el doble. ¿Por qué? Porque fue a la mera hora de que cambio de turno, por ejemplo, en el Hospital Juárez, que trabajaba ahí mi hermana, 3 de mis hermanos, un hombre y 2 mujeres. Una era enfermera, la otra era afanadora y el otro trabajaba en unas oficinas de ahí. Entonces hubo el cambio de personal. Por ejemplo, lo que hubo más muertos fueron doctores y enfermeras y claro, pacientes, ¿no? Todo el personal de ejecutivo, todo eso, estaban como en el hospital, hacen cambio de turno, pero por ejemplo los de la noche entregan instrumento y información de los enfermos a los del nuevo turno. Entonces estaba el cambio de los 2 turnos y por eso hubo doble de muertos. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el Hospital Juárez, una de mis hermanas, ella siempre muy puntual, ella era enfermera en el Hospital Juárez, pero ella ese día se le hizo muy tarde. Y cuando llegó a la mera esquina de Pino Suárez, vio como el edificio le hacía como papalote, así se hacía. Mis otros hermanos también llegaron tarde, pero muchos compañeros, muchos familiares también ahí quedaron, porque tenía familia trabajando ahí. El que se me hace un lugar que se me hizo el más feo fue precisamente el Hospital Juárez y el taller de costura de las enfermeras, que fue en mero Tlalpan. Y de ahí, infinidad de casas y casas y casas, la colonia Roma, Insurgentes, el mero centro del distrito fue el que fue más afectado que las orillas. Por ejemplo, en Iztapalapa, pues, casas cuarteadas y eso, pero de ahí no pasó. En el mero centro sí fue lo más grave, porque se cayeron muchos edificios, muchos, por ejemplo, en la colonia Roma, edificios coloniales, fueron, así haz de cuenta como que los aplastaron así de repente y todos cayeron ahí. Entonces, lo más triste de todo esto es que, por ejemplo, en el Hospital Juárez se encontraron pies, pedazos, o sea, y como no fue inmediato el rescate de esas personas, pues muchas ya estaban, olía, todo el Distrito Federal olía a carne podrida, así olía, todas las calles. Había pies por ahí, manos, pedazos de cuerpo por ahí, y por ejemplo, mucha gente sepultada que la lograron rescatar todavía. Sí hubo mucha gente, incluso en el Hospital Juárez, rescataron muchos niños
recién nacidos. Pero más que nada iba mucha gente que por la situación se metió a robar. Sí. Hubo mucho vandalismo así horrible. Había la gente se ponía de cuenta como loca, así que como que no podían creer lo que estaban viendo. Mucha gente, incluso mi hermano, se puso así mal. Dice, no, o sea, es que todos los pedazos de cuerpo están por ahí. Se reconocen por zapatos, ropa. Por eso algunas personas recogieron a familiares, pero muchos no. Entonces, pero sí fue infinidad de gente que quedó muerta ahí. Mucho, te digo, un olor espantosísimo. Y hubo gente que llevaba, por ejemplo, había gente muchachos, jóvenes que iban a querer ayudar a sacar gente. Y había personas que, por ejemplo, tenían camiones de fruta y llevaban a la gente, que agarraran fruta, que agarraran comida, porque era una cosa espantosísima. Todo el mundo quería ayudar, pero también todo el mundo andaba robando igual. Sí. Pues eso es lo que yo me acuerdo. Está bien. ¿Qué sentimientos provocó en usted este acontecimiento? Sí fue ¿cómo te dijera? Fue impactante, pues. Ajá, porque, te digo, pues fueron familiares también que quedaron ahí. Ajá, y de repente te dicen, no, pues nada más, por ejemplo, de un familiar que se llamaba la señora Juana, un pariente lejano, pero convivía mucho con nosotros y nada más encontraron los pies de ella, por eso sabían, y el zapato, por eso sabían que era ella. Entonces en mí sí causó un cierto modo, así como un temor. Incluso toda la gente andábamos espantadas de que si a lo mejor volvía a pasar. Ya ves que en la noche no se supieron, pero en la noche volvió a haber otra réplica. Y toda la gente pues se espantó, y luego las casas pues no había luz, no había agua, y tardó en llegar el agua y luz. En todas las colonias alrededor fue lo mismo. No había agua, no había luz, no había teléfonos, no había cómo comunicarse con la familia. Entonces a mí sí, ya no nos queríamos meter a las casas, la verdad. Yo me quedaba afuera con mi hijo. Mi esposo fue a trabajar, pero pues ¿qué va a poder trabajar? No podía ni trabajar, porque él trabajaba en el mero centro, y yo me quedaba afuera con mi niño, que ya decía yo, si se cae la casa, y me quedo, no, ya no. De tantas cosas que empezaron a decirnos, no, es que pasó esto, y ay, ¿cómo? No, sí estuvo feo. Para mí sí fue muy fuerte la situación. ¿Cuál fue la actitud de la gente que estaba ahí por donde vivía? Pues todos estábamos igual, toda la gente no se metía a sus casas, toda la gente estábamos afuera en la calle, ya era noche y todo el mundo estaba afuera, no se querían meter en sus casas, además de que no había luz. Toda la gente estaba igual, todos estaban espantados que volviera a pasar, y como hubo la réplica, pues más miedo teníamos. ¿Quién se quería meter a sus casas? Nadie se quería meter. No había duda, más que ya más tarde, porque si no, pues me tengo que meter, y ni dormía uno por el temor. Desde su punto de vista, ¿me podría decir cuál cree que fue el desempeño del gobierno ante esta situación? Pues deja mucho que decir el gobierno, porque no, sí brindó ayuda, pero así, por ejemplo, nada más con personas que mandaba brigadas, alimentos, y gente que según experimentada en ese tipo de situaciones que, ¿cómo les llaman a esas personas que se meten abajo la tierra? Topos, creo les llaman. El cuerpo rescatista. Ajá. Sí. Esos, incluso vinieron de otros países, también vinieron bastante gente a querer ayudar. Pero del gobierno así como que mucha ayuda, pues, ¿no? No. ¿Qué consecuencias cree usted qué consecuencias sociales cree que provocó este lamentable suceso? ¿Sociales? Pues no creo que, yo no creo que ninguna consecuencia cause. No, la verdad no. No. Okay. Más que nada, mira, te digo, únicamente fue el momento, a lo mejor fue un rato nada más, un tiempo en que la gente, pues más que nada era lo que estaba espantada, y punto, se acabó. Pues como todo pasa el tiempo y se va a olvidar.
pero pues de ahí no pasó. Excelente. Muchas gracias, señora Sí, Rosa. de nada. Buenas noches. Buenas noches. A continuación, algunos datos sobre ese día. El terremoto tuvo una intensidad de 8.1 grados de magnitud en la escala de Richter y comenzó aproximadamente a las 7:17 horas, aunque en la Ciudad de México se percibió hasta las 7:19 y tuvo una duración de 2 minutos. Su epicentro fue en el Océano Pacífico mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas en la costa michoacana a 15 kilómetros de profundidad. Se calcula que la energía liberada por el sismo fue equivalente a 30 bombas atómicas como la que destruyó Hiroshima. Se desconoce el número total de víctimas, pero hay estimaciones que van desde los 3.500 muertos, que es la cifra oficial dada en 2011, hasta las 40.000 personas fallecidas. Sin embargo, la mayoría de los conteos y estimaciones rondan los 10.000 muertos. Ante las fallas eléctricas y daños sufridos en Televicentro, la radio se convirtió en el medio más eficiente para mantener informada a la población. Las colonias más afectadas fueron Tlatelolco, Centro, Doctores, Roma y Obrera. Cerca de 30.000 estructuras presentaron daños totales y 68.000 daños parciales.